Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Instituto ENIF presenta la tercera sesión del curso virtual Flujo de Caja Proyectado a cargo del doctor Clifford Alcántara de Perú. Para nosotros, un honor y un privilegio poder contar con su apoyo y su colaboración. Sin más preámbulos, entonces. Vamos a cederle la presentación y el micrófono. Doctor Clayford, ¿cómo está? Muy buenos días. Tiene el micrófono habilitado. Iniciamos con nuestra transmisión del día de hoy. Aquí, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a la clase. Les saluda el señor Clifford Alcántara para la determinación de nuestra tercera sesión de aprendizaje y determinar cuáles son nuestros indicadores de razones financieras y las decisiones en función a nuestro flujo de caja. Por lo tanto, tenemos que determinar ahora diferentes escenarios financieros. Nuevamente, necesitamos saber ahora los montos de financiamiento. En las primeras partes que hemos determinado o analizado, habíamos dicho que nosotros los empresarios, los analistas, tenemos que saber con cuánto de capital debemos iniciar, es decir, con cuánto debemos poseer para poder determinar el monto del financiamiento. Y entonces, habíamos aprendido a hacer nuestro programa de pagos bancarios, habíamos determinado cuáles son los flujos de caja futuro y habíamos hecho algún tipo de estimaciones o habíamos dicho debemos negociar o saber negociar con las entidades financieras. Por lo tanto, debemos saber los ingresos, los egresos de caja y como todos ustedes me dijeron, Clifford, analicemos nuestro pronóstico financiero. Ok, ya tenemos el pronóstico financiero, ahora tenemos que saber un monto X le vamos a dar y vamos a determinar sobre ello algo que se llama los rendimientos futuros. Vamos a las teorías. Dice que en la teoría contable, primero es el activo, le quitamos el pasivo y tenemos el patrimonio. Y luego lo pasamos a nosotros, a los que somos los financistas o los financieros. Y dijimos lo siguiente. Primero, para que una empresa se financie o pueda nacer, tiene que haber el aporte de unas personas que son inversionistas. Los inversionistas son aquellos que determinan o entregan el capital. Por lo tanto, estos señores que toda su vida han trabajado o han obtenido algún tipo de riquezas necesitan hacer acrecentar ese dinero. Y nace las finanzas. Hemos dicho que las finanzas es el arte de administrar, gerenciar el dinero y determinar las inversiones. Entonces ya tenemos a los empresarios, que son los inversionistas, y estos inversionistas deciden crear o invertir su dinero en negocios. Ahora tengo dinero entregado por los socios y nacen los capitales propios. Pero de repente los empresarios no tienen todo el capital para iniciar un negocio y necesitan pedirse préstamos o financiamientos. Habíamos dicho que nacieran los financiamientos o las fuentes de financiamiento de los capitales. Y dentro de las fuentes de financiamiento de los capitales tenemos que saber que existen terceras personas, pero cada país tendrá su propia legislación desde el aspecto del punto de vista del sistema financiero, también del sistema tributario. Y entonces, el día de hoy vamos a tomar decisiones sobre cómo influye lo que debemos pagar a las terceras personas, que podrían ser o son las entidades financieras o son los que nos apoyan, y de qué manera influye cuando nosotros entregamos el dinero, somos los empresarios. Y entonces decimos decisiones de financiamiento o escenarios. Entonces, voy a agarrar este pequeño cuadrito que está acá, lo voy a colocar acá, copiar y voy a decir análisis o casuística para determinar nuestros flujos de caja proyectado, pero ahora tomando decisiones de financiamiento. Ahora, ¿de dónde saco el dinero? ¿Quién me presta el dinero? Y si yo tengo que ganar algo sobre esa inversión, es justo. A ver, si yo pongo en una inversión de capital 300.000 soles y toda la inversión de repente es, por decir, 500.000 soles, o perdón, 500.000 dólares. Si yo pongo 300.000, de todo el dinero que he puesto yo, ¿cuánto debe ganar? Y entonces nace algo que se va a denominar rendimiento mínimo esperado o la tasa de retorno de la inversión o lo que es lo mismo, la rentabilidad o la ganancia del inversionista. Pero ¿cómo se mide eso? ¿Cómo se analiza eso? Todo ello va a depender del mercado, del gobierno, del sector. Carlos Meses Clifford se denomina decisiones de financiamiento. Excelente, doctor. Son las decisiones de financiamiento y los escenarios que vamos a buscar ahora. Profesor, qué interesante. Entonces buscamos ahora y determinamos de qué manera. Y vamos a decir lo siguiente. Se supone que mira, escúchame todos chicos, porque siempre me están preguntando, para todo esto ya pasó, hicieron su estudio de mercado, ya hicieron su estudio de prefactibilidad, ya hicieron su presupuesto integral y ahora estamos en la parte de abajo, estamos en la parte financiera. Somos la gerencia financiera, acuérdense. Y nos han dado a nosotros así ese objetivo de determinar de dónde saco los financiamientos o de dónde saco las fuentes de financiamiento de los capitales. Entonces voy a colocar acá y decimos, esta empresa
Vamos a colocar acá una cantidad, ¿ya? Esta empresa necesita de inversión 250.000. ¿Hasta ahí estamos todos? Miren, este es el monto de inversión. Para esto se supone que tú ya sabes, ya hiciste tus pronósticos futuros, desembolsos, ya sabes también cómo son tus escenarios, ya sabes también cómo es tu análisis netamente de la demanda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se ha determinado que la inversión es 250.000. Y las clases primeras hemos determinado que para poder invertir tenemos tres bloques o tres escenarios. Me refiero a, ¿en qué se invierte? Inversiones tangibles. Las inversiones tangibles representan todos aquellos que son netamente para poder trabajar nosotros, que son las maquinarias, los equipos, puede ser, depende también el local comercial, la planta de fabricación, etcétera, etcétera. Entonces ya tengo las inversiones tangibles, representadas por las maquinarias o propiedad, planta y equipo. Luego tengo las inversiones intangibles. Ahora, inversiones intangibles, de repente la adquisición de un software, software contable, software financiero, software administrativo, un software para determinar mi ingreso y salida de almacenes. De repente la cámara de vigilancia necesita software. No solamente ellos, sino son las marcas, las patentes que pueden ustedes iniciar. Luego ya tengo uno, ya tengo dos intangibles, pero también puedo tener tres o tengo que tener tres. Y ahora no tengo materias primas, no tengo insumos, entonces vienen las inversiones en el capital de trabajo. Tengo tres elementos que determinan los bloques de inversión. Me dicen Clayford, inversiones tangibles, físico, maquinarias, equipos. Oye, Clayford, por lo tanto, si yo soy el dueño o la gerencia general, le voy a pedir o le voy a solicitar a mi gerente financiero mínimo tres cotizaciones de mis equipos que voy a determinar. Para esto se supone que ya hicieron ustedes un trabajo de inversión, ¿no? Ya vieron un proyecto antes de inversión donde saben qué equipo se necesita para la venta. Y ya hicieron su plan de trabajo. Ok, entonces ya tengo ahí determinación de las actividades de inversión. De repente también actividades de inversión, perdón, de financiamiento, pero en el sentido de las empresas tangibles. De repente necesito también intangibles para los software, las marcas, las patentes, o de repente simplemente no tengo. Y luego sí necesito la determinación del capital de trabajo del KW. Entonces necesitamos invertir en materias primas, insumos, envases, embalajes. Y nacen las inversiones en el KW o capital de trabajo. Clifford, ¿cómo se divide el capital de trabajo? Se divide siempre en tres, perdón, en cuatro. ¿Cuáles son? Activo disponible. Si es el activo disponible, Clifford, nuestro trabajo, me dicen ustedes, o nuestro escenario, o nuestro tema, capital de trabajo, plan de caja de repente, planeamiento de caja. Tienes que determinar tus ingresos y tus egresos, hacer determinación de repente de tu fondo mínimo de caja, o también tienes que tener un saldo para tus fondos fijos, también un saldo para cualquier contingencia. Entonces tienes que hacer un plan de caja futuro. Entonces tengo activo disponible, activo exigible, los derechos de cobranza, factura por cobrar, letra por cobrar de repente. Activo realizable, las materias primas, los envases, los embalajes. Es el activo realizable, está listo para ser vendido, colocado, transformado en un proceso de fabricación en un determinado periodo. Y luego tengo el activo diferido, que son los pagos por adelantado. De repente, o por ejemplo, el pago de, dicen ustedes, el alquiler pagado por adelantado, el seguro pagado por adelantado, los contratos en función a la publicidad, de repente, me dicen ustedes, pagado por anticipado. Ok, esos son los cuatro elementos que representan a quién, que representan a nuestro KW. ¿Cuáles son los tres bloques entonces de las inversiones? Dice, inversiones tangibles, intangibles y las inversiones en el KW o capital de trabajo. Ok, ahí estamos todos. Vamos a hacer, entonces me dicen ustedes, una pequeña hipótesis. Hemos determinado que este señor que está acá, este señor necesita 250.000. Y entonces decimos, decisiones de financiamiento, escenarios, presupuesto maestro, financiero, flujo de caja, taller de fabricación del producto XXX. Confirmen todos, el señor Alfredo José nos dice, Clayford, voy a preguntar a mis compañeros si en la capacitación se logra ver lo que está en la pantalla, porque no logro ver nada. Confirmen por favor si se ve el Excel. Ok, la inversión es de cuánto, de 250.000 soles. Perfecto. Entonces, miren, coleguitas y chicos, y entonces está monto de la inversión para hacer. ¿Esta inversión en qué se divide, señores? Ustedes ya saben cuáles son los tres bloques. Pero voy a separar esto que está acá, voy a separar esto que está acá, y la inversión siempre va a ser en, vamos a colocar por acá, agregar para que ustedes sepan, toda la teoría la llevamos a la parte práctica. Siempre
una inversión va a estar en tres bloques, ¿no? Bueno, vamos acá, ¿y cómo se divide la inversión? Copiar, tenemos acá, pegar. La inversión se va a dividir en KW o capital de trabajo. KW son las iniciales del capital de trabajo. Entonces lo voy a colocar acá, KW, el otro es inversión en KW, inversión en activos tangibles. Entonces ya tengo, Clayforo, voy a crear mi restaurante. Clayforo, voy a elaborar mi cadena de empresa gastronómica. Voy a elaborar mi cadena hotelera. Clayforo, voy a elaborar de repente una pequeña empresa dedicada a la venta o importación de productos agrícolas, producción de productos agrícolas, perdón. Voy a elaborar de repente, no sé, una pequeña cadena de empresas de consumo masivo. Voy a elaborar de repente una empresa dedicada a la producción de quesos, mantequillas, lácteos. Siempre se necesita lo siguiente. Inversión en el KW. ¿Qué es el KW? Capital de trabajo. Siguiente, inversión en activos fijos. Siguiente, vamos a colocar tangibles ya. Los activos fijos, activos tangibles, que son los fijos, y los activos intangibles, puede ser. INT. Perfecto. Los activos intangibles. Ya está, ya. Ya tengo los activos fijos, tangibles. Ahora, el monto total de la inversión, ¿cuánto es, chicos, me dicen ustedes? Clayford, 250.000. Ya tengo los 250.000. Perfecto. Pues vamos a usar dólares para hacer todo, todos los mismo idioma. Dolaritos. Tengo los 250.000 dolaritos. Primer escenario. En el primer escenario, los empresarios, o sea, ustedes, solamente han determinado, ¿cuánto me dicen? 50% y los terceros 50%, no llega más. Si yo solamente como empresario tengo el 50%, ¿ok? Necesitaría el otro 50% de pedirme prestado a una entidad financiera. Pero a mí me han enseñado que en negocios o en finanzas siempre tiene que haber negociación. ¿Y tiene que haber qué cosa? Esto sí es por políticas establecidas por la gerencia. Ustedes son parte de la gerencia. Y si son de la gerencia financiera, están en la obligación de crear su lista o sus políticas internas financieras. Me dicen, por política interna tengo que dar mínimo tres proveedores financieros, mínimo, o cuatro. Entonces tengo inversión tangible. La inversión en el KW, ¿qué cosa de chicos? Todos me dicen ustedes, estas son las inversiones. Esta es mi inversión. La inversión es, tengo siempre es KW, tangibles e intangibles, ¿sí? Ahora, las inversiones tangibles e intangibles se dividen en tres, dijimos. Perdón, las inversiones se dividen en tres, KW, tangibles e intangibles. Ahora, las inversiones se dividen en dos bloques. Ahora, las decisiones de inversión, ahora tengo decisiones de inversión o de financiamiento. Luego nacen las decisiones de el financiamiento en sí. Ahora, tengo decisiones de financiamiento. ¿Cómo se dividen? Ah, las decisiones de financiamiento para la obtención para la obtención y la colocación de la inversión también se dividen en dos. Ahora las vamos a dividir en dos. En decisiones, ¿se acuerdan? Están acá, estamos acá. KW, capitales, perdón, capitales propios y capitales ajenos. Préstame, por favor, le digo. Copiar, pegar. Capitales, primero pongo propios, ¿eh? Primero siempre nace propios. Capitales propios. Copiar. Capitales propios. Ajá. Están los capitales propios y están los capitales ajenos. Copiar. Siempre se dividen en dos. Ya tengo la dirección de financiamiento. Por acá nace el dinero. Siempre esto de acá es positivo. Y si compro una maquinaria, chicos, si compras una maquinaria es negativo. Si lo destinas a caja, si lo destinas a materias primas, además embalajes, es negativo.
Qué interesante. Entonces, los capitales propios, ¿por quién son financiados? Mira, los propietarios, los dueños o los accionistas, habíamos dicho, son los inversionistas, dicen ustedes. Los capitales ajenos son los bancos. Oye, qué interesante, ¿ah? Pero este tipo que está acá, señores y señoras, también necesitan a los capitales propios. Nosotros que les pagamos, ellos reciben, miren, esto lo voy a colocar acá, todos lo conocen en contabilidad o en empresas como dividendos. ¿Qué son los dividendos? La ganancia, ¿verdad? Pero como para nosotros cortar no es contabilidad, es el segundo bloque. Nosotros somos, ¿qué cosa? Finanzas, somos los gerentes financieros, le vamos a llamar como le llaman ellos. Le vamos a llamar así. Los accionistas le exigen al gerente financiero una tasa mínima de rendimiento esperado, una tasa porcentual sobre el rendimiento de mi inversión. ¿Ok? Si yo lo analizo con fórmulas financieras o con indicadores financieros, le vamos a llamar tasa interna de retorno. Si yo soy contador o estoy en contabilidad, para mí serán dividendos. En español, para la gente común y corriente que de repente no ha tenido la sapiencia o no tiene, o son empresarios y no saben la parte de las tecnologías, ganancia simplemente, su ganancia. Quiero mi ganancia. De repente soy un pequeño empresario que estoy acá presente, tengo mi pequeño restaurante, tengo mi pequeña empresa productora, tengo mi panadería, tengo mi pastelería. Quiero saber, señor, a mí no me interesa todo lo demás, quiero saber mi ganancia. Yo lo he contratado a usted para que me diga cuánto voy a ganar. Pero todos los empresarios, cuando invierten, necesitan una tasa, ¿ok? Una tasa de rendimiento. Entonces tengo acá la tasa porcentual. Y ustedes van a decir, ¿cómo se mide esto? Bueno, esto se mide a través de diferentes criterios o metodologías. Algunas personas me dicen, Clifford, hay que utilizar métodos, como por ejemplo que hay métodos para determinar el riesgo que organizan el riesgo país, el riesgo financiero. Ahora, si yo invierto en Irak, ¿será lo mismo que invertir de repente, no sé, pues en Estados Unidos? Si yo invierto de repente en un país cercano a nosotros, Venezuela, ¿será lo mismo que de repente invertir en Cuba? Si invierto en Cuba, ¿será lo mismo de repente invertir, no sé, en Chile, en Europa, en Centroamérica? No, hay que analizar el riesgo país. Si invierto en Centroamérica, ¿será lo mismo que invertir en LATAM o en Norteamérica? No, cada uno determina una posición diferente, por eso se segmenta. Para eso ya hicieron ustedes qué cosas estudio previo de mercado. Ya pasaron todo eso que está acá, y ustedes acá determinan una tasa porcentual. ¿Quiénes? Ustedes no, porque ustedes son los que van a ejecutar, en este caso los inversionistas. Pongo ahí la tasa, ¿ya? O la ganancia o la rentabilidad. Perfecto. Luego tengo esto que está acá. Pero también, ¿quiénes son los capitales ajenos? Creo yo o lo conozco como banco. ¿Sí? Creo yo. O sistema financiero. Creo yo de repente. Perfecto. Creo yo. No, Clifford. Sí es, me dicen ustedes. Acuérdense, ustedes son los que van a negociar. Y tienen que tener mínimo tres proveedores financieros. Ya hemos dicho, acá está. Ahí lo vemos a un instante abajo. Ok, chicos, entonces acá tengo, miren. Si este señor que está acá invierte, ¿creen ustedes que es lo justo tener una tasa, una rentabilidad? Sí, ¿no? Pero esta rentabilidad, ¿cómo se determina? Porque ha analizado el mercado, analizó el sector. Miren, este es el rendimiento, se llama rendimiento mínimo esperado, es lo que yo espero ganar. 2%, 15%, 17%, 19%, 15% de repente. Mi casa, 17% de repente, qué sé yo. De repente, ¿saben? Quiero 1000%, pero señor, señorita, el producto que usted vende, ¿llegará a eso? Para eso ustedes han hecho un estudio, para eso ya saben sus históricos, saben los pasados, ya saben. Esto se determina a través de qué cosa, de diferentes métodos, ¿no? Pablo dice, Clefro, buenos días. ¿Cómo calculo la estructura óptima del capital? Es KPMG, lo pide el caballero. Y el otro es cómo se determina también algo que se denomina el costo promedio ponderado de los capitales. ¿Ok? Entonces, ¿qué es? Son modelos financieros para determinar. Lo que me pregunta el señor Clifford, tengo que saber entonces o guiarme de lo que se llama riesgo país. Hay una tasa porcentual. Y ahí tengo que determinar el sector, el segmento, o de repente a esto se llama el costo de oportunidad. Y determinas tú la tasa que está acá. Esto es. Esto lo analizan ustedes, o esto lo determinan por qué cosa, por los factores, por lo que yo espero recibir en el futuro. ¿Cómo lo determino? Y entonces digo, vamos a aplicar unas fórmulas financieras. Primero tienen que determinar ustedes el segmento o el sector. Pregunto, ¿será lo mismo? Para eso me voy a lo que se llama la bolsa de valores o de repente este sistema de capitales. Y digo, ¿será lo mismo? Ahora voy a ver el valor de la acción, el tipo de la acción. ¿Será lo mismo el sector inmobiliario que el sector minero? ¿Cuál es la tasa referencial o el pago? De repente en el
sector minero. ¿Cuánto ha obtenido, cuánto has obtenido en este sector? ¿Cuál es el rendimiento? Ahora, ¿cuál es la tasa digamos, la tasa de riesgo que existe? ¿Ok? Y se aplica a través de diferentes modelos financieros. James nos dice, no, 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 James. Y luego, esto de acá, lo sé, me dicen ustedes. Esto que está acá, o esta tasa porcentual que está acá, me dicen ustedes, control Z, me lo da quién, el sistema financiero o el banco. Y entonces acá tienes que tener mínimo proveedor uno, proveedor 3, proveedor 4. Esto de acá lo determina, ¿quién lo va a determinar? Lo determina el inversionista, lo determina el inversionista. ¿Por qué? Porque para eso analizó, contrató o determinó el riesgo. Lo determina el inversionista de acuerdo al sector, al segmento o riesgo país y de acuerdo al país. ¿Ves qué cosa? La tasa y haces comparaciones con las mismas empresas del sector. De repente yo 17% es mentira, porque mira a todos los demás señores y mira el riesgo país, analiza por favor. No, señor, estás en 12%. ¿Ok? Esta es una tasa porcentual que se tiene que determinar o hallar. ¿Y esto quién te lo dice o quién te lo da? Fácil. Esto que está acá, para eso ustedes se han ido a las entidades financieras. ¿Y esto quién lo determina? El mismo sector. Lo determina el proveedor financiero o los bancos, los proveedores financieros o el sistema bancario, no bancario, ¿recuerdan cómo sería? Financiero, los proveedores financieros. Y acá hay un requisito, siempre por política, mínimo, mínimo tres proveedores financieros con quien has negociado. Y acá que se negocia la tasa, acá sí, se negocia la tasa y el tiempo. Ustedes ya saben eso, ya se lo han aprendido de todo ese bloque. Acá, ¿quién lo determina? Acá lo determina el sector. Y si tú analizas estos dos bloques que están acá, ahora chicos, me dicen ustedes, estos tipos de acá me cobran un 38. Mira, si yo no tengo histórico de negociaciones o no tengo histórico en el sistema financiero, me dicen, ¿sabe qué, señor? A usted se le va a cobrar un 75% de repente. ¿Sabe qué, señor? Usted no tiene cronograma o no tiene no tiene en las entidades financieras, no tiene un cronograma, perdón, un cronograma histórico, o no has pedido préstamos, no tiene financiamiento, el riesgo es más alto. Por lo tanto, la tasa será más alta. Entonces, esto que está acá lo determina, por ejemplo, ¿se acuerdan? Se negocia, y hemos negociado, ¿ok? Se negocia, esto ya depende de las personas, depende del sistema financiero, depende de todo, depende de ustedes. Perfecto. Si no, si yo tengo ya Si yo ya tengo, si yo ya tengo esto que está acá, esto varía, 32%, eso ya depende de ustedes, esto va a variar totalmente, ¿ok? ¿Ok? Esto varía. ¿De qué varía? Varía de el tipo de empresa, el banco, depende de ustedes, si ustedes han tenido históricos, no han tenido históricas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Perfecto? Aceptamos, esto va a variar. ¿Y esto de qué va a depender? Va a depender simplemente del sector, justamente lo que nos preguntaba el colega, cómo se determina. Entonces, para esto hay fórmulas y hay criterios para determinar. Otro de ellos es que me haga una comparación, ¿qué cosa? Con el flujo de caja con los proveedores financieros. ¿Te ubicaste? O, perdón, porque estoy hablando con la competencia, con el sector. Yo tengo una cadena de restaurantes. Y mi cadena de restaurantes que yo ya tengo me bota esta tasa de repente de 15, 17% de rentabilidad anual. Por lo tanto, ¿creen ustedes que será fluctuante o sería una base, un termómetro para poder determinar eso? Sobre ese porcentaje estará. ¿Por qué? Porque yo ya sé mi historia. ¿Ok? Entonces esto lo determinan los propietarios, que puede ser 16, 17, 14, 15, vamos al 17%. Y este acá le vamos a poner un 28%. Se ubicaron, pero esto que está acá, ustedes lo negocian o lo juegan. Ya tengo los bloques. ¿Cuánto me voy a prestar? 250.000. Excelente. Mauro dice, Clifford, qué interesante. La suma de las dos tasas, se denomina costo promedio ponderado de los capitales. Punto para nuestro doctor Mauro. Excelente, esa es la respuesta. Yo les voy a preguntar a todos los colegas. Miren, escúchenme. Vamos a ponernos ahorita.
como, no como gerentes financieros, sino como dueños, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a contratar después al gerente financiero.